Pero deja que te describa Nueva Orleans como era entonces, para que puedas comprender la simplicidad de nuestras vidas. No había ninguna ciudad en Norteamérica como Nueva Orleans. No solo estaba llena de franceses y españoles de todas categorías, que habían formado su propia aristocracia, sino que habían llegado todas las variedades de inmigrantes, principalmente irlandeses y alemanes. Entonces no solo estaban los esclavos, realmente fantásticos con sus vestimentas tribales y sus costumbres, sino la clase creciente de gente libre de color, esa gente maravillosa de nuestro propio mestizaje y de las islas, que produjo una casta magnífica y única de artesanos, artistas, poetas y famosas bellezas femeninas. Y estaban los indios, que en verano llenaban los muelles vendiendo hierbas y obras de artesanía. Y en medio de todo esto, en medio de esta Babilonia de idiomas y colores, estaba la gente del puerto, los marineros de los barcos, que venían en gran número a gastarse el dinero en las salas de fiesta, a comprar por una sola noche a las mujeres hermosas, oscuras y blancas, a cenar lo mejor de las cocinas francesa y española y a beber los vinos importados de todo el mundo. Luego, además de todo eso, al cabo de unos años de mi transformación, aparecieron los norteamericanos, que construyeron la ciudad al norte del barrio francés, con magníficas mansiones griegas que en la noche brillaban como templos. Y, por supuesto, los plantadores, siempre los plantadores, que llegaban a la ciudad en landós deslumbrantes a comprar vestidos de fiesta y objetos de plata, y gemas, a llenar las callejuelas angostas hasta la vieja ópera francesa y el Théâtre de Orleans y la Catedral de San Luis, de cuyas puertas salían los cánticos de la misa los domingos y resonaban por encima de las multitudes de la Place de Armes, por encima del ruido y el alboroto del mercado francés, por encima de los velámenes fantasmagóricos y silenciosos de los barcos en las aguas del Mississippi, que golpeaban contra los muelles, sobre el nivel de la misma Nueva Orleans, de modo que los barcos parecían flotar en el cielo. Así era Nueva Orleans, un lugar magnífico y mágico para vivir. Un lugar en el cual un vampiro, ricamente vestido y caminando con gracia por los charcos de luz de una lámpara de aceite, no atraía más la atención en las noches que cientos de otras exóticas criaturas. Si es que atraía alguna, si es que alguien susurraba detrás de un portal. Oh, ese hombre, qué pálido, cómo relumbra, cómo se mueve. No es natural. Una ciudad en la que el vampiro podía desaparecer antes de que alguien pudiera terminar de decir esas palabras, buscando los callejones en los que podía ver como un gato, en los bares a oscuras donde los marineros dormían con sus cabezas apoyadas en las mesas, en hoteles con habitaciones de altísimos techos donde una figura solitaria podía sentarse, con sus pies sobre un almohadón bordado, con sus piernas cubiertas con medias, su cabeza inclinada bajo la luz mortecina de una única vela, sin jamás ver la gran sombra que se movía por las flores de yeso del techo, sin ver los largos dedos blancos que se acercaban a apagar la frágil llama. Es extraordinario, aunque no fuera por nada más, que muchos de esos hombres y mujeres dejaran detrás de ellos un monumento, una estructura de mármol y piedra y ladrillo que aún permanece de pie, de modo que cuando desaparecieron las lámparas de aceite y los edificios de oficinas llenaron las manzanas de Canal Street, algo irreducible de belleza y romance permaneció. Quizá no en todas las calles, pero sí en tantas que el paisaje es para mí siempre el paisaje de aquellos tiempos. Y cuando camino por las calles, iluminadas por las estrellas, del Quarter o del Garden District, nuevamente vuelvo a aquella época. Supongo que esa es la naturaleza de los monumentos, ya sea una pequeña casa o una mansión de columnas corintias y rejas de hierro forjado. El monumento no dice que este o aquel hombre caminó por aquí. No, es lo que él sintió en un momento lo que continúa en su sitio. La luna que aparecía sobre Nueva Orleans aún aparece. Mientras los monumentos sigan en pie, seguirá apareciendo igual. El sentimiento, al menos aquí y allí, continúa siendo el mismo. El vampiro pareció triste. Suspiró como si dudara de lo que acababa de decir. ¿De qué hablaba? Preguntó de improviso, como si estuviera un poco cansado. ¿De qué era? Ah, sí, de dinero. Lestat y yo teníamos que hacer dinero. Y te contaba que él podía robar. Pero lo que importaba era la inversión posterior. Debíamos utilizar lo que acumulábamos. Pero me he anticipado. Yo mataba animales. Pero ya volveré a ese tema en un momento.
Lestat mataba seres humanos todo el tiempo, a veces 2 o 3 por la noche, a veces más. Bebía de uno nada más que para satisfacer una sed momentánea y luego pasaba a otro. Cuanto mejor era el humano, solía decir en su modo vulgar, más le gustaba. Una jovencita, ese era su plato favorito para las primeras horas del atardecer. Pero la matanza triunfal para Lestat era un joven. Un joven de más o menos tu edad lo atraía en especial. ¿Yo? Susurró el muchacho, apoyado en los codos, se inclinó hacia adelante para mirar fijamente a los ojos del vampiro. Luego se volvió a echar para atrás. Sí, dijo el vampiro, como si no hubiera observado el cambio de expresión en el joven. Pues mira, ellos representaban para Lestat la mayor pérdida, porque estaban en la antesala de la máxima posibilidad de vida. Por supuesto, Lestat no lo comprendía. Yo llegué a comprenderlo. Lestat no entendía nada. Te daré un ejemplo perfecto de lo que le gustaba a Lestat. Al norte, por el río, estaba la plantación Freniere, una magnífica extensión de tierra que tenía grandes esperanzas de hacer una fortuna con el azúcar poco después de que se hubiera inventado el proceso de refinamiento. En esto hay algo perfecto e irónico. Esa tierra que yo amaba producía azúcar refinada. Digo esto con más tristeza de lo que creo que te imaginas. Esa azúcar refinada es un veneno. Fue la esencia de la vida de Nueva Orleans, tan dulce que puede ser fatal, tan ricamente provocativa que todos los demás valores se pueden olvidar. Pero te estaba diciendo que por el río vivían los Freniere, una antigua familia que en esa generación había producido 5 jovencitas y un joven. Pues 3 de esas mujeres estaban destinadas a no casarse, pero 2 de ellas aún eran lo bastante jóvenes, y todas dependían del único varón. Él iba a dirigir la plantación del mismo modo que yo lo hacía para mi madre y mi hermana. Iba a negociar las bodas, hacer los ahorros cuando toda la riqueza del lugar estuviera en peligro, debido a una mala cosecha de caña, y luchar y mantener a distancia al universo entero. Lestat decidió que lo quería a él. Y cuando únicamente el destino casi se burla de Lestat, se puso fuera de sí. Arriesgó su propia vida para conseguir al muchacho Freniere, quien se había comprometido en un duelo. En una fiesta, había insultado a un joven criollo español. En realidad, el incidente no tenía la menor importancia, pero como la mayoría de los criollos, este estaba dispuesto a morir por nada. Ambos estaban dispuestos a morir por nada. El hogar francés se convulsionó. Debes comprender que Lestat lo sabía perfectamente. Ambos habíamos estado en la plantación de los Freniere. Él, cazando esclavos y ladrones de gallinas. Yo, animales. ¿Mataba usted únicamente animales? Así es, pero ya volveré a ese tema, como te he dicho. Ambos conocíamos la plantación y yo me había permitido uno de los grandes placeres de un vampiro, el de espiar a la gente sin que se den cuenta. Conocía a las hermanas Freniere como a los magníficos rosales que crecían alrededor del oratorio de mi hermano. Eran un grupo único de mujeres. Cada una, a su manera, era tan inteligente como el hermano. Y una de ellas, la llamaré Babette, no solo era inteligente como el hermano, sino mucho más sabia. No obstante, ninguna de ellas había sido educada para cuidar la plantación. Ninguna comprendía ni siquiera las cosas más simples de su estado financiero. Todas eran enteramente dependientes del joven Freniere. Y todas lo sabían. Y entonces, llenas de amor por él, de una fe apasionada que cualquier amor conyugal que pudieran llegar a experimentar solo sería un pálido reflejo de su amor por el hermano, fue tan grande su desesperación como el ansia de supervivencia. Si Freniere moría en el duelo, la plantación fracasaría. Su frágil economía, y una vida de esplendores montada en una perenne hipoteca de la cosecha del siguiente año, únicamente estaban en sus manos. Te puedes imaginar entonces el pánico y el dolor del hogar Freniere la noche en que el hijo fue al pueblo para jugarse la vida. Y ahora imagínate a Lestat, con sus dientes castañeteando como el demonio de una ópera cómica porque no iba a poder matar al joven Freniere. ¿Quiere decir que usted lo sentía por las mujeres Freniere? Totalmente, dijo el vampiro. Su situación era terrible. Y lo sentía por él. Muchacho. Esa noche se encerró en el estudio de su padre y redactó su testamento. Sabía absolutamente bien que si perecía a las 4 de la mañana siguiente, su familia caería con él.
Deploraba su situación pero no podía hacer nada al respecto. Evitar el duelo solo podía significarle la ruina social, pero eso posiblemente le hubiera sido imposible. El otro joven lo hubiera perseguido hasta obligarlo a pelear. Cuando a medianoche dejó la plantación, contempló el rostro de la muerte con la presencia de un hombre que, sabiendo que solo tenía un camino por delante, ha resuelto seguirlo con perfecta valentía. Mataría al joven español o moriría. Era algo impredecible, pese a sus habilidades. Su rostro reflejaba una profundidad de sentimiento y de sabiduría que yo jamás he visto en las caras de las víctimas del Lestat. Tuve mis encontronazos con Lestat aquí y allí. Hacía meses que yo evitaba que matase al joven, y ahora quería matarlo antes de que pudiera hacerlo el español. Íbamos a caballo, corriendo detrás del joven Freniere, en dirección a Nueva Orleans. Lestat quería alcanzarlo. Yo quería alcanzar a Lestat. Pues bien, como te he dicho, el duelo estaba fijado para las 4 de la mañana, en el borde del pantano, cerca de la puerta norte de la ciudad. Y al llegar allí, poco antes de las 4, apenas teníamos tiempo de regresar a Pointe du Lac. Es decir, que nuestras propias vidas estaban en peligro. Yo estaba enfurecido con Lestat como jamás lo había estado, y él estaba decidido a tener al muchacho. Dale una oportunidad, insistía yo, agarrándome del Lestat antes de que pudiera acercarse al joven. Era pleno invierno, muy frío y húmedo en los pantanos, y una masa de lluvia helada caía sobre el descampado donde se efectuaría el duelo. Por supuesto yo no sentía esos elementos tal como te pudiera suceder a ti. No me afectaban ni me amenazaban con temblores o enfermedades mortales. Pero los vampiros sienten el frío tanto como los mortales, y la sangre de una víctima es, a menudo, el alivio rico y sensual del frío. Pero lo que me preocupaba esa mañana no era el frío que sentía, sino la excelente cobertura de la oscuridad, lo cual hacía a Freniere extremadamente vulnerable al ataque del Lestat. Lo único que tenía que hacer era alejarse un paso de sus dos amigos en dirección al pantano y Lestat lo atacaría. Por tanto, yo luchaba físicamente con Lestat tratando de inmovilizarlo. Pero, ante todo eso, ¿sentía usted distancia, frialdad? Suspiró el vampiro. Sí, lo sentía y, además, una furia suprema. Para mí, saciarse con la sangre de toda una familia era el acto supremo del Lestat, su prueba de total desprecio y desconsideración por todo lo que tendría que haber visto, con la profundidad de un vampiro. Por tanto, lo mantuve en la oscuridad, donde me escupía e insultaba. El joven Freniere cogió la espada que le entregó su amigo y padrino y salió a la hierba resbaladiza y húmeda a encontrarse con su oponente. Hubo una breve conversación y luego comenzó el duelo. En unos instantes, había terminado. Freniere había herido mortalmente al otro muchacho con una rápida estocada al pecho, y el vencido se arrodilló en la hierba, sangrante, moribundo, gritando algo ininteligible a Freniere. El triunfador simplemente se quedó quieto en su sitio. Todos pudieron ver que no había alegría en esa victoria. Freniere contemplaba la muerte como a una abominación. Sus compañeros avanzaron con las linternas en las manos, pidiéndole que se fuera lo antes posible, dejando al moribundo. Mientras tanto, el herido no permitía que nadie lo tocase. Y entonces, cuando el grupo de Freniere se dio media vuelta, los tres caminando apesadumbrados hacia los caballos, el hombre en el suelo sacó una pistola. Quizás únicamente yo pude verlo en la profunda oscuridad. Pero, de cualquier modo, pegué un grito avisando a Freniere del peligro y me lancé a coger el arma. Y eso fue todo lo que necesitó Lestat. Mientras yo estaba perdido en mis torpezas, avisando a Freniere y tratando de coger la pistola, Lestat, con sus años de experiencia y su mayor velocidad, agarró al vencedor y lo arrastró bajo los cipreses. Dudo de que sus amigos jamás se hayan enterado de lo que pasó. La pistola había desaparecido, el herido se había desvanecido y yo corría por el pantano gritándole a Lestat. Entonces los vi. Freniere estaba echado sobre las raíces retorcidas de un ciprés, con sus botas hundidas en el agua enlodada, y Lestat aún estaba encima de él, con una mano sobre la de Freniere, que aún tenía la espada. Fui a levantar a Lestat, y su mano derecha me lanzó un golpe con una velocidad que no pude ver. No supe lo que me había pasado hasta que me encontré yo también en el agua. Y,
Por supuesto, para cuando me hube recuperado, Freniere estaba muerto. Lo vi allí echado, con los ojos cerrados y los labios sellados, como si estuviera durmiendo. «Maldito seas», le grité a Lestat. Y entonces me puse de pie. El cuerpo de Freniere empezó a hundirse en las aguas. Primero la cara y luego el cuerpo quedaron completamente cubiertos. Lestat estaba jubiloso. Me recordó secamente que apenas teníamos una hora para regresar a Pointe du Lac y juró vengarse de mí. «Si no me gustara la vida de plantador sureño, acabaría contigo esta misma noche», me amenazó. «Yo sé una manera de hacerlo. Tendría que echar tu caballo en el pantano. Allí tendría que cavar un pozo y hundirte». Y se marchó al galope. Pese a todos los años que han pasado, aún siento una furia contra él como un líquido hirviendo en mis venas. Entonces vi lo que significaba para él ser un vampiro. «No era más que un asesino», dijo el chico, con una voz que reflejaba parte de la emoción del vampiro. No tenía la menor consideración por nada. No, para el ser vampiro significaba venganza. Venganza contra la misma vida. Cada vez que mataba a alguien le representaba una venganza. No era de sorprenderse, entonces, que no apreciara nada. Los placeres de la vida de vampiro no estaban disponibles para él, porque estaba concentrado en una venganza maniática contra la vida mortal que había abandonado. Consumido por el odio, miraba hacia atrás. Consumido por la envidia, nada le agradaba, salvo si podía arrebatárselo a los demás. Y, una vez que lo poseía, se quedaba frío e insatisfecho, sin amor por esa cosa, y entonces partía a la búsqueda de algo más, la venganza, ciega, estéril y despreciable. Pero te he hablado de las hermanas Freniere. Eran casi las 5:30 cuando llegamos a la plantación. El alba llegaría poco después de las 6, pero yo fui a su casa. Entré subrepticiamente en la galería inferior y las vi a todas reunidas en la sala. Ni siquiera se habían puesto ropa de cama. Las velas estaban casi consumidas y ellas, sentadas como en un velorio, esperaban el mensaje. Estaban todas vestidas de negro, como era la costumbre en esa casa, y en la oscuridad las formas oscuras de sus vestidos se unían por debajo de sus cabellos negros y lustrosos, de modo que en el resplandor de las velas, sus rostros parecían ser los de 5 suaves y brillantes apariciones, cada una personalmente triste, cada una espléndidamente valiente. Pero solo la cara de Babette parecía realmente decidida. Era como si ya hubiera resuelto hacerse cargo de las obligaciones de su casa si su hermano moría. Y su rostro tenía la misma expresión que había aparecido en el rostro de su hermano cuando montó para dirigirse al duelo. Lo que ella tenía por delante era casi imposible. Lo que había por delante era la muerte definitiva, de la que Lestat era culpable. Entonces hice algo que me hizo correr un grave riesgo. Me presenté ante ella. Lo conseguí haciendo jugar mi sombra con la luz de su vela. Como puedes ver, mi cara es muy blanca y tiene una superficie que refleja mucho, como de mármol lustrado. Sí, asintió el muchacho, y pareció aturdido. Me pregunto si. Pero, ¿qué sucedió? Te preguntas si yo era un hombre apuesto cuando estaba vivo, dijo el vampiro. El muchacho asintió con la cabeza. Lo era. Nada estructural cambió en mí. Solo que no sabía que era apuesto. La vida se arremolinaba a mi alrededor con una ventolera de pequeñas preocupaciones, como ya te he dicho. Yo no veía nada, ni siquiera en un espejo, en especial en un espejo, con un ojo libre. Pero esto es lo que sucedió. Me acerqué al marco de la ventana y dejé que la luz tocara mi rostro. Y lo hice en un momento en que Babette tenía la mirada puesta en la ventana. Entonces, apropiadamente, desaparecí. A los pocos segundos, todas las hermanas supieron que una extraña criatura estaba cerca, una criatura fantasmagórica, y las 2 sirvientas esclavas se negaron totalmente a investigar el asunto. Esperé afuera con impaciencia lo que quería que sucediese. Por último, Babette tomó el candelabro, despreciando el miedo de todas las demás, y salió a la galería a ver lo que había allí. Sus hermanas se agolparon en la puerta como grandes pájaros negros, pensando que su hermano había muerto y que ella había visto su fantasma. Por supuesto, debes comprender que Babette, con su fortaleza, jamás atribuyó lo que había visto a la imaginación o los fantasmas. Dejé que caminara por la oscura galería antes de hablarle.
y aún entonces, solo le dejé ver la forma vaga de mi cuerpo al lado de una de las columnas. Dile a tus hermanas que se retiren, le susurré. He venido a contarte de tu hermano. Haz lo que te digo. Ella se quedó un instante inmóvil y luego se dirigió a mí y trató de verme en la oscuridad. Tengo muy poco tiempo. No te haré el menor daño, le dije. Entonces, obedeció. Diciendo que no era nada, les ordenó que cerraran la puerta, y ellas obedecieron como la gente que no solo necesita a alguien que la dirija, sino que está deseando obedecer. Entonces salí a la luz de las velas de Babette. Al muchacho se le abrieron los ojos. Se llevó una mano a los labios. La miró tal como, ¿me está mirando a mí?, preguntó. Lo preguntas con una inocencia, dijo el vampiro. Sí, supongo que sí, pero con las velas siempre tengo un aspecto menos sobrenatural. Y a ella no traté de convencerla de que era una criatura normal. Solo dispongo de unos minutos, le dije. Pero lo que tengo que comunicarte es de la mayor importancia. Tu hermano luchó con coraje y ganó el duelo. Pero espera. Debes saberlo ahora. Ha muerto. La muerte fue proverbial con él. La asaltante nocturna contra la que nada pudo hacer su bondad o valentía. Pero esto no es lo principal que he venido a contarte. Es lo siguiente. Puedes dirigir la plantación y salvarla. Lo único que necesitas es que nadie te convenza de lo contrario. Debes ocupar su lugar pese a todas las opiniones, a todas las palabras convencionales sobre el sentido común y lo que debe ser. No debes escuchar a nadie. La misma tierra está aquí ahora igual que ayer, cuando tu hermano dormía en ella. Nada ha cambiado. Debes tomar su lugar. Si no lo haces, la tierra se perderá y la familia se perderá. Seréis 5 mujeres condenadas a una mísera pensión que viviréis la mitad o menos de lo que os puede brindar la vida. Aprende lo que debes saber. No te detengas ante nada hasta que tengas las respuestas. E imagina mi visita como la prueba de tu valentía, siempre que desfallezcas. Debes tomar las riendas de tu propia vida. Tu hermano ha muerto. Pude ver, por la expresión de su cara, que escuchaba cada palabra mía. De haber habido tiempo, me hubiera hecho preguntas, pero me creyó cuando le dije que no lo había. Luego utilicé toda la habilidad para dejarla lo más rápido posible y parecer que había desaparecido. Del otro lado del jardín, vi su rostro iluminado por la vela. La vi intentando verme en la oscuridad, mirando para un sitio y otro. Y luego la vi hacer la señal de la cruz y volvió adentro con sus hermanas. El vampiro sonrió. En toda la costa nada se dijo acerca de una extraña aparición a Babette Freniere, pero después del primer duelo y de las tristes conversaciones entre las mujeres solitarias, ella se convirtió en el escándalo de la región porque decidió dirigir su plantación. Acumuló una inmensa dote para su hermana menor, y a los pocos años, ella misma se casó. Y Lestat y yo casi ni intercambiábamos palabra. ¿Continuó viviendo en Pointe du Lac? Así es. Yo no podía estar seguro de que Lestat ya me hubiera dicho todo lo que yo necesitaba saber. Y yo necesitaba disimular. Mi hermana se casó en mi ausencia, por ejemplo, mientras yo sufría el paludismo. Y algo similar me sucedió el día del funeral de mi madre. Mientras tanto, Lestat y yo nos sentábamos cada noche a cenar con el anciano y hacíamos ruido con nuestros cuchillos y tenedores, y él nos decía que comiéramos todo lo que teníamos en nuestros platos y que no bebiéramos demasiado vino. Con cientos de miserables dolores de cabeza, yo recibía a mi hermana en el dormitorio a oscuras, con las mantas hasta la barbilla. Les pedía a ella y a su marido que disculpasen la falta de luz, puesto que me hacía daño en los ojos, y les entregaba grandes sumas de dinero para que las invirtieran en nombre de todos. Por suerte, su marido era un idiota, inofensivo, pero un imbécil, el producto de 4 generaciones de matrimonios entre primos hermanos. Pero aunque estas cosas iban bien, empezamos a tener problemas con los esclavos. Ellos sí eran suspicaces. Y como ya he indicado, Lestat mataba a quien se le ocurría. En consecuencia, siempre había rumores de extrañas muertes en esa parte de la costa. Pero lo que motivó esas murmuraciones fue lo que ellos veían de nosotros. Y yo lo oí un atardecer cuando estaba entre las sombras cerca de las cabañas de los esclavos. Ahora, permíteme que te explique el carácter de esos esclavos.
Corría el año 1797. Hacía 4 años que Lestat y yo vivíamos en una paz relativa. Yo invertía el dinero que él adquiría, aumentando las tierras, comprando pisos y casas en Nueva Orleans, que él alquilaba. Y el trabajo de la plantación producía poco más que una excusa para nuestras inversiones. Dije nuestras. Eso es incorrecto. Jamás firmé nada con Lestat y, como te darás cuenta, yo todavía estaba legalmente vivo. Pero, en 1797, esos esclavos no tenían el carácter que has visto en las películas y las novelas del sur. No era gente de piel oscura y palabras obedientes, mal vestidas, que hablaban un dialecto inglés. Eran africanos. Y eran insulares, es decir, algunos de ellos provenían de Santo Domingo. Eran muy negros y absolutamente extraños. Hablaban sus lenguas africanas y hablaban el patois francés. Cuando cantaban canciones africanas que convertían los campos en algo exótico que siempre me había dado miedo en mi vida mortal. En suma, ellos aún no habían sido destruidos por completo como africanos. La esclavitud era la maldición de sus vidas, pero aún no habían sido robados de lo que era característicamente suyo. Toleraban el bautismo y las modestas vestimentas que les imponían las leyes católicas francesas, pero, por las tardes, transformaban sus ropas baratas en disfraces delirantes, hacían joyas con huesos de animales y pedazos descartados de metal que pulían como si fuera oro. Y las cabañas de los esclavos de Pointe du Lac eran un país extranjero, una costa africana después del anochecer, en el cual ni el más intrépido superintendente se animaba a deambular. Pero los vampiros no se asustaban. No hasta una noche de estío, cuando paseando entre las sombras, escuché por las puertas abiertas de la cabaña del capataz negro una conversación que me convenció de que Lestat y yo dormíamos con grave peligro. Los esclavos sabían que no éramos seres normales. En tonos susurrantes, las criadas, que vislumbré a través de una grieta, contaron cómo nos vieron cenar con los platos vacíos, llevándonos copas vacías a los labios, riéndonos, con nuestros rostros blancos y fantasmales a la luz de los candelabros, y el pobre ciego era un tonto indefenso en nuestro poder. A través de las cerraduras, habían visto el ataúd del Lestat, y, una vez, él había castigado sin misericordia a una de ellas por espiar por las ventanas de su dormitorio que daban a la galería. Allí no hay ninguna cama, se confiaron una a la otra. Duerme en el ataúd, lo sé. Estaban todos convencidos de lo que éramos. En cuanto a mí, una tarde me habían visto salir del oratorio, que ahora era poco más que una masa de ladrillos y enredaderas, llena de visterias en flor en la primavera, rosas silvestres en el verano y el musgo brillante sobre las viejas persianas despintadas, que jamás se habían abierto, y con las arañas tejiendo en los pétreos arcos. Por supuesto, yo simulaba visitarlo en memoria de mi hermano, pero, por sus palabras, estaba claro que ya no creían más en esa mentira. Y ahora no solo nos atribuían las muertes de los esclavos encontrados en el campo y en los pantanos, y también las muertes de reses y caballos, sino todos los demás acontecimientos misteriosos y extraños, incluso las inundaciones y tormentas, que eran las armas de Dios en su batalla personal contra Louis y Lestat. Lo que es peor, no pensaban escaparse. Nosotros éramos demonios, y nuestro poder, ineludible. No, nosotros debíamos ser destruidos. Y en esa reunión, de la que me convertí en un participante invisible, había un grupo de esclavos de Freniere. Eso significaba que los rumores se extenderían por toda la costa. Y aunque yo creía firmemente que toda la costa no podía caer presa de una histeria colectiva, no sentí la menor gana de correr ese riesgo. Me apresuré a volver a la plantación a decirle a Lestat que nuestro papel de plantadores sureños había terminado. Tendría que ceder su látigo de esclavista y su servilletera de oro y regresar a la ciudad. Naturalmente, se resistió. Su padre estaba gravemente enfermo y quizá no sobreviviese mucho más. No tenía la menor intención de escapar de unos estúpidos esclavos. Los mataré a todos, dijo serenamente. De a 3 y de a 4. Algunos se escaparán y eso estará bien. Estás diciendo disparates. El hecho es que quiero que te vayas de aquí. Tú quieres que me vaya. Tú. Se mofó. Estaba construyendo un castillo de naipes en la mesa de la sala con un mazo de cartas francesas muy finas. Tú,
Un vampiro llorón y cobarde que se arrastra por la noche matando gatos y ratas y mirando velas durante horas como si se tratara de gente, y que se queda bajo la lluvia como un zombi hasta que se te empapan las ropas y lledes a viejos baúles escondidos en el desván, y tienes el aspecto de un idiota estupefacto en el zoológico. No tienes nada más que decirme, contesté, y tu insistencia en el desorden nos ha puesto a los dos en peligro. Yo podría vivir en ese oratorio y ver cómo la casa se cae a pedazos. Porque no me importa nada. Le dije, y era la verdad. Pero tú debes poseer todas las cosas que no tuviste en la vida y hacer de la inmortalidad una tienda de basuras en la cual los dos nos convirtamos en algo grotesco. Ahora, vete a ver a tu padre y dime cuánto le falta de vida, porque ese es el tiempo que aquí te quedarás, y únicamente si los esclavos no se rebelan antes contra nosotros. Me dijo que fuera yo a ver a su padre, ya que era quien siempre estaba mirando. Y lo hice. El anciano realmente se moría. Yo no había sufrido la muerte de mi madre, porque se había muerto de repente una tarde. Se la había encontrado con su canasta de coser, sentada en el patio. Se había muerto como quien se duerme. Pero ahora yo contemplaba una muerte natural que era demasiado lenta, con dolores, y la cabeza clara. Y siempre me había gustado el anciano. Era bueno y simple, y tenía muy pocas exigencias. De día, se sentaba en la galería dormitando y oyendo los pájaros. Por las noches, cualquier charla nuestra le hacía compañía. Podía jugar al ajedrez, sintiendo meticulosamente cada pieza y recordando toda la situación en el tablero con una precisión admirable. Y aunque Lestat nunca jugaba con él, yo lo hacía a menudo. Ahora estaba echado, tratando de respirar, con la frente ardiendo y la almohada húmeda de sudor. Y, mientras gemía y pedía que le llegara la muerte, Lestat, en el otro cuarto, empezó a tocar el clavicordio. Le cerré la tapa de golpe y casi le atrapo los dedos. «No tocarás mientras se muere tu padre». «Al diablo que no», me replicó. «Tocaré el tambor, si quiero». Y cogiendo una gran bandeja de plata de una mesa, la empezó a golpear con una cuchara. Le dije que se detuviera y que lo obligaría a dejar de hacerlo. Y entonces los dos dejamos de hacer ruido, porque el anciano lo llamaba por su nombre. Decía que debía hablar con Lestat antes de morir. Le dije a Lestat que lo fuera a ver. El sonido de su llanto era terrible. ¿Por qué debo ir? Me he ocupado de él todos estos años. ¿No es eso suficiente? Y sacó del bolsillo un cortaplumas y se empezó a limpiar las largas uñas. Mientras tanto, te debo decir que yo era consciente de la presencia de los esclavos en la casa. Estaban vigilando y escuchando. Yo esperaba que el viejo muriera a los pocos minutos. En una o dos oportunidades anteriores, varios esclavos habían tenido sospechas o dudas, pero nunca de esa manera. De inmediato llamé a Daniel, el esclavo a quien le había dado el cargo y la posición de superintendente. Pero mientras lo esperaba, pude oír al anciano hablándole a Lestat. Este estaba sentado con las piernas cruzadas, limpiándose las uñas, con las cejas arqueadas y concentrado en lo que estaba haciendo. «Fue la escuela», decía el anciano. «Oh, yo sé que tú te acuerdas. ¿Qué te puedo decir?». Gimió. «Mejor será que lo digas», dijo Lestat, «porque estás al borde de la muerte». El anciano dejó escapar un ruido terrible, y sospecho que yo también emití un sonido. Realmente, yo detestaba a Lestat. En ese momento pensé en hacerlo salir de la habitación. «Pues tú lo sabes. ¿No es así? Hasta un tonto como tú lo sabe», dijo Lestat. «Jamás me perdonarás. ¿Verdad? No ahora, ni siquiera después de muerto», dijo el anciano. «No sé de qué estás hablando», protestó Lestat. A mí se me estaba terminando la paciencia y el anciano se agitaba cada vez más. Le rogaba a Lestat que le escuchara. El asunto me hizo temblar. En el ínterin, Daniel había venido y en el instante en que lo vi supe que estaba irremisiblemente perdido en Pointe du Lac. De haber prestado más atención, hubiera percibido señales de ello mucho antes. Me miró con ojos de vidrio. Yo era un monstruo para él. «El padre de Monsieur Lestat está muy enfermo. Moribundo», dije, ignorando su expresión. «No quiero que haya ruidos esta noche. Los esclavos deben permanecer en sus cabañas. Está por llegar un médico».
Me miró como si yo estuviera mintiendo. Y entonces sus ojos se alejaron de mí, curiosa y fríamente, y se dirigieron a la puerta del anciano. Su rostro sufrió tal cambio que me puse de pie de inmediato y yo también miré. Era Lestat, al pie de la cama, limpiándose furiosamente las uñas y sonriendo de tal manera que sus dos grandes colmillos se le veían perfectamente. El vampiro se detuvo y se le movían los dos hombros con una risa silenciosa. Miraba al muchacho, y éste parecía cohibido ante la mesa. Pero ya había mirado fijamente la boca del vampiro. Había visto que sus labios tenían una textura diferente a la de su piel, que eran sedosos y delicadamente delineados, como los de cualquier persona, pero mortíferamente blancos, y había vislumbrado los blancos dientes. Pero el vampiro tenía un modo de sonreír tan cuidadoso que jamás los exponía completamente, y el chico ni había pensado en los colmillos hasta ese momento. «Te puedes imaginar», dijo el vampiro, «lo que eso significaba. Tuve que matarlo». «¿Qué tuvo qué?», dijo el muchacho. «Tuve que matar al esclavo». Empezó a correr. Hubiera alarmado a todos los demás. Quizá pudiera haber sido arreglado de otro modo, pero yo no tuve tiempo. Entonces, corrí tras él y lo alcancé. Pero entonces, al encontrarme haciendo lo que no había hecho durante 4 años, me detuve. Ese era un hombre. En la mano tenía su cuchillo de mango de hueso para defenderse. Pero se lo quité fácilmente y se lo hundí en el corazón. Cayó al instante de rodillas, desangrándose, con los dedos alrededor de la hoja. Y la visión de la sangre, su olor, me enloquecieron. Creo que gemí en voz alta. Pero no me acerqué. No pude hacerlo. Entonces recuerdo haber visto la figura de Lestat a través del espejo del aparador. «¿Por qué hiciste eso?», me preguntó. Me di vuelta para mirarlo a la cara, decidido a que no me viera en ese estado de debilidad. El anciano deliraba, continuó diciéndome. No podía acabar de comprender lo que decía el anciano. «Los esclavos lo saben. Debes ir a las cabañas y vigilarlos», pude decirle. «Yo me ocuparé de tu padre». «Mátalo», dijo Lestat. «Estás loco», le contesté. «Es tu padre». «Ya sé que es mi padre», dijo Lestat. «Por eso no puedo matarlo. No puedo matarlo. Si pudiera lo habría hecho hace mucho tiempo. Maldito sea». Se retorció las manos. «Tenemos que irnos de aquí. Y mira lo que has hecho matando a este. No hay tiempo que perder. Su mujer estará aquí aullando dentro de unos momentos. O enviará a alguien aún peor». El vampiro suspiró. Eso era verdad. Lestat tenía razón. Yo podía oír a los esclavos reuniéndose en la cabaña de Daniel, esperándolo. Daniel había sido lo suficientemente valiente como para entrar en la casa embrujada. Si no regresaba, los esclavos serían presa del pánico y se transformarían en una multitud peligrosa. Le dije a Lestat que los calmara, que usara toda su autoridad como amo blanco y que no los alarmase con sustos. Entonces, entré en el dormitorio y cerré la puerta. Y sufrí otro golpe en esa noche traumática. Porque yo jamás había visto al padre de Lestat en ese estado. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, hablándole a Lestat, rogándole a Lestat que le contestase, diciéndole que comprendía mejor su amargura que el mismo Lestat. Y era un cadáver viviente. Nada animaba su cuerpo hundido, salvo una voluntad determinada. Por ende, sus ojos, debido a su resplandor, estaban todavía más hundidos en su cráneo, y sus labios, con los temblores, afeaban aún más su boca amarilla. Me senté al pie de la cama, sufriendo de verlo en ese estado, y le di mi mano. No te puedo contar lo que me conmovió su aspecto. Porque cuando traigo la muerte, es algo rápido e inconsciente y que deja a la víctima como en un sueño encantado. Pero esto era el decaimiento lento, el cuerpo negándose a rendirse al vampiro del tiempo que lo había desangrado durante años sin fin. «Lestat», dijo él, «por una sola vez, no seas malo conmigo. Por una sola vez. Sé para mí el muchacho que fuiste. Mi hijo», lo dijo una y otra vez. Mi hijo», y entonces, dijo algo que no pude oír sobre la inocencia y la destrucción de la inocencia. Pero pude ver que no deliraba como Lestat había dicho, sino que poseía un terrible estado de lucidez.
La carga del pasado estaba dentro de sí con toda su fuerza, y el presente, que solo era la muerte, contra la que luchaba con toda su voluntad, nada podía hacer para aliviar esa carga. Pero yo sabía que podía engañarlo usando toda mi capacidad. Acercándome a él, le susurré la palabra. Padre. No era la voz del Lestat, era la mía, un suave susurro. Pero se calmó de inmediato, y pensé que moriría. Pero se aferró a mis manos, como si lo estuvieran chupando las grandes olas negras del océano y solo yo pudiera salvarlo. Ahora habló de un maestro rural, cualquier nombre, que había visto en Lestat a un pupilo brillante y que le había pedido llevarlo a un monasterio para su educación. Se maldijo por haber traído de vuelta a Lestat a su casa, por quemar los libros. Debes perdonarme por ello, Lestat, sollozó. Le apreté la mano, esperando que eso fuera una respuesta, pero repitió su ruego una y otra vez. Ahora tienes todo para vivir, pero eres frío y brutal como yo fui con el trabajo, el frío y el hambre. Lestat, debes recordar. Eres el más bueno de todos. Dios me perdonará si tú me perdonas. Pero, en ese momento, el verdadero Lestat apareció en la puerta. Le hice un gesto para que guardara silencio, pero no lo vio. Entonces tuve que ponerme de pie rápidamente para que su padre no pudiera oír su voz a esa distancia. Los esclavos se habían escapado de su presencia. Pero están allí fuera, se han reunido en la oscuridad. Los oigo, dijo Lestat, y luego echó una mirada al anciano. Mátalo, Louis, me dijo, y su voz fue el primer ruego que le había escuchado, y se puso hecho una furia. Hazlo. Acércate a su almohada, contesté, y dile que le perdonas todo, que le perdonas haberte sacado de la escuela cuando todavía eras un niño. Díselo inmediatamente. Ahora mismo. ¿Por qué? Dijo Lestat, haciendo una mueca, y su cara pareció más cadavérica. Sacarme de la escuela. Maldito sea. Mátalo, dijo, dejando escapar un rugido de desesperación. No, dije yo. Tú lo perdonas o lo matas tú mismo. Vamos. Mata a tu propio padre. El anciano rogó que le dijéramos lo que estábamos diciendo. Y llamó. Hijo, hijo. Y Lestat bailó como el enloquecido Rumpelstiltskin a punto de traspasar el suelo. Con el pie. Fui hasta el ventanal. Pude ver y oír a los esclavos congregándose alrededor de la casa de Pointe du Lac, formando redes en la oscuridad, aproximándose. Tú eras José entre tus hermanos, dijo el anciano. El mejor de todos. Pero, ¿cómo lo podía yo saber? Lo supe cuando te fuiste, cuando pasaron todos esos años y ellos no me ayudaron en nada, no me dieron ninguna paz. Y entonces tú regresaste y me sacaste de la finca, pero no eras el mismo. No eras el mismo muchacho. Me volví al Lestat y prácticamente lo arrastré hasta la cama. Nunca lo había visto tan débil y al mismo tiempo enfurecido. Se soltó de mí y se arrodilló cerca de la almohada, echándome una mirada de odio. Yo me mantuve firme y le susurré. Perdónalo. Está bien, padre. Debes tranquilizarte. No tengo nada contra ti, dijo, y su voz aguda se sobrepuso a la furia que lo dominaba. El anciano se apoyó en la almohada murmurando unas palabras de alivio, pero Lestat ya se había ido. Se detuvo en la puerta, con las manos sobre las orejas. Ya vienen, susurró, dándose vuelta para poder verme. Mátalo. Por Dios. El anciano jamás supo lo que le había sucedido. Jamás se despertó de su estupor. Lo desangré lo suficiente, abriéndole una herida grande para que muriese sin sentir mi pasión oscura. Yo no podía soportar ese pensamiento. Sabía que no importaría si encontraban el cadáver en ese estado porque yo ya estaba harto de Pointe du Lac y del Lestat y de toda esa identidad como amo ridículo de Pointe du Lac. Incendiaría la casa y tendría la fortuna que había acumulado con diferentes nombres justo para cuando llegara el momento oportuno. Mientras tanto, Lestat atacó a los esclavos. Dejaría detrás de él tal ruina y devastación que nadie podría saber a ciencia cierta lo que había sucedido esa noche en Pointe du Lac. Y yo fui con él. Anteriormente, su ferocidad siempre había sido misteriosa, pero ahora yo descubrí mis colmillos ante los seres humanos que escapaban de mi presencia. Mi avance superaba su velocidad patética y torpe, mientras descendía el velo de la muerte o el velo de la locura.
El poder y la prueba del vampiro eran inexpugnables, de modo que los esclavos huyeron en todas direcciones. Y fui yo quien regresó a las escalinatas a incendiar Pointe du Lac. Lestat vino corriendo detrás. «¿Qué estás haciendo? Estás loco», gritó, pero no había manera de apagar las llamas. «Se han ido y tú estás destruyendo todo, todo», y se paseó alrededor de la magnífica sala, entre su frágil esplendor. «Saca tu ataúd. Tienes 3 horas hasta el alba», le grité. «La mansión es una pira funeraria». «¿Podría haberle hecho daño el fuego?», preguntó el muchacho. «Por cierto», dijo el vampiro, ¿volvió al oratorio? ¿Era un lugar seguro? No, de ninguna manera. Unos 55 esclavos estaban en la zona. Muchos de ellos no preferían la vida de un liberto y lo más seguro era que fueran a Freniere o a la plantación Bel Jardín. Yo no tenía la más mínima intención de quedarme allí esa noche. Pero había poco tiempo para hacer alguna otra cosa. «Esa mujer, Babette», dijo el muchacho. El vampiro sonrió. «Sí, fui a ver a Babette. Ahora vivía en Freniere con su joven marido. Tenía tiempo suficiente para cargar mi ataúd en el carruaje y llegar a donde estaba ella. Pero, ¿y Lestat?». El vampiro suspiró. «En cuanto a Babette, yo la había visitado una vez más. Como te dije, había escandalizado a la costa quedándose sola en la plantación, sin un hombre en la casa, sin ni siquiera una anciana. El mayor problema de Babette fue que podía alcanzar el éxito económico únicamente a costa del aislamiento y del ostracismo social. Tenía tal sensibilidad que la riqueza en sí no le importaba nada. Una familia, hijos, eso era lo importante para Babette. Aunque fue capaz de mantener la plantación, el escándalo la estaba desgastando. En su interior, estaba cediendo. Sin permitirle que me mirase, una noche la vi en su jardín. Le dije en mi voz más suave que yo era la misma persona de antes, que conocía su vida y sus sufrimientos. «No esperes que la gente te comprenda», le dije. «Son unos imbéciles. Quieren que te retires debido a la muerte de tu hermano. Usarían tu vida como si fuese aceite para la lámpara. Debes desafiarlos con pureza y confianza». Me escuchó en silencio. Le dije que debía dar una fiesta de beneficencia. Y esa beneficencia sería religiosa. Podía elegir un convento en Nueva Orleans, cualquiera, y dar allí una fiesta filantrópica. Invitaría a los amigos más íntimos de su madre difunta para que actuasen de chaperones y ella haría todo esto con una total confianza en sí misma. Sobre todo, una confianza perfecta. Lo único importante era la confianza en sí misma y la pureza. Pues Babette pensó que esto era algo genial. «No sé quién eres y tú no me lo dices», dijo ella. «Era verdad, yo no lo decía. Pero solo me puedo imaginar que eres un ángel». Y me rogó verme la cara. Es decir, me lo rogó a la manera de la gente como Babette, quienes en realidad no sienten inclinación de rogar nada a nadie. No se trata de que Babette fuera orgullosa. Simplemente era fuerte y honesta, lo que en la mayoría de las veces hace del ruego. «Veo que quieres preguntarme algo», dijo el vampiro, y se detuvo. «Oh, no», dijo el muchacho, que quería esconder su intención de preguntar. «No debes tener miedo de preguntarme nada. Si me escondiera algo demasiado íntimo», continuó, y, cuando el vampiro dijo esto, se le oscureció el rostro por un instante, frunció el entrecejo y sus cejas formaron un hoyuelo que apareció arriba de su ceja izquierda como si alguien hubiera puesto un dedo, lo que le dio un especial aspecto de preocupación profunda. «Si escondiera algo demasiado íntimo como para que tú preguntaras al respecto, en primer lugar no lo mencionaría», dijo. El muchacho se encontró mirando fijamente los ojos del vampiro, y las cejas, que eran como finos alambres negros en la piel tierna de los párpados. «Pregúntame», dijo al muchacho. «Usted habla de Babette», dijo el joven, como si su sentimiento para con ella fuera especial. «¿Te di la impresión de que no podía sentir?», preguntó el vampiro. «No, de ninguna manera. Es evidente que usted sintió algo por el anciano. Se quedó a reconfortarlo cuando usted mismo estaba en peligro. Y lo que sintió por el joven Freniere cuando Lestat quería matarlo. Todo esto usted lo ha explicado. Pero me estaba preguntando, ¿sentía algo especial por Babette?».
¿Acaso ese sentimiento por Babette fue el que hizo que usted tratara de proteger al joven Freniere? ¿Quieres decir amor?, dijo el vampiro. ¿Por qué has vacilado en decirlo? Porque usted habló de sentimientos distantes, replicó el muchacho. ¿Piensas que los ángeles son distantes?, preguntó el vampiro. El chico lo pensó un momento. Sí, dijo. ¿Y los ángeles son incapaces de amar?, preguntó el vampiro. ¿Acaso los ángeles no contemplan el rostro de Dios con un amor total? El chico pensó un momento. Amor o adoración, dijo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó pensativo el vampiro. ¿Cuál es la diferencia?, insistió, y no se trató de una pregunta dirigida a su interlocutor, sino que se lo preguntó a sí mismo. Los ángeles sienten amor y orgullo, el orgullo de la caída, y odio. Las poderosas emociones abrumadoras que sienten las personas distantes en las que la emoción y la voluntad son una sola cosa, dijo finalmente. Ahora miró la mesa, como si lo estuviera pensando y no estuviera enteramente satisfecho de sus palabras. Por Babette, yo sentía una emoción profunda. No es la más fuerte que he sentido por un ser humano. Levantó la vista y miró al muchacho. Pero fue muy intensa. Babette, a su manera, fue para mí un ser humano ideal. Se movió en la silla. La capa se agitó suavemente a su alrededor, y él volvió la cara hacia la ventana. El chico verificó el estado de las cintas. Luego sacó otra de su portafolio, y pidiéndole perdón al vampiro, la colocó en la máquina. Perdóneme que le haya preguntado algo tan personal. No querría, dijo con ansiedad al vampiro. No preguntaste nada por el estilo, dijo el vampiro, mirándolo de improviso. Fue una pregunta correcta. Yo siento amor y sentí algo de amor por Babette, aunque no el amor más grande que jamás haya sentido. Pero hubo un anuncio en Babette. Para volver a mi historia, la fiesta de beneficencia de Babette fue un éxito y le aseguró su vuelta a la vida social. Generosamente, su dinero disipó muchas dudas en las mentes de las familias de sus galanes, y se casó. En las noches de verano, yo solía visitarla sin dejar que me viera o supiera que yo estaba allí. Iba a vigilar su felicidad, y al verla feliz, yo también era feliz. Y aquella noche del incendio fui con Lestat a ver a Babette. Él hubiera matado a las Freniere mucho tiempo antes, de no haberlo detenido yo. Y pensó que eso era lo que yo pensaba hacer. ¿Y qué paz conseguiríamos con ello?, pregunté yo. Tú dijiste que yo era un idiota. ¿Acaso piensas que no sé por qué me transformaste en un vampiro? No podías vivir solo. No podías solucionar las cosas más simples. Hace años que yo dirijo todo mientras tú te quedas sentado con un falso aire de superioridad. No tienes nada más que decirme sobre la vida. No te necesito ni me puedes ser útil. Tú eres quien me necesita, y si tocas a uno solo de los esclavos de Freniere, te sacaré del medio. Será una batalla entre los dos y no es necesario señalarte que tengo más inteligencia en un solo dedo que tú en todo tu cuerpo. Haz lo que te digo. Bien, esto lo dejó asombrado, aunque sin razón, y protestó diciendo que aún tenía muchas cosas que decirme. De cosas y tipos que yo podía matar y que me causarían una muerte súbita, y de lugares en el mundo a los que jamás tenía que ir, y más por el estilo, un absurdo que apenas pude tolerar. Pero no tenía tiempo para él. Las luces del hogar del superintendente estaban encendidas en casa de los Freniere aquella noche. Estaba tratando de calmar el nerviosismo entre los esclavos escapados y los propios. Y las llamas de Pointe du Lac aún podían verse contra el cielo. Babette estaba vestida y ocupándose de sus asuntos. Había enviado carruajes y esclavos a Pointe du Lac a ayudar a combatir el fuego. Los esclavos escapados y asustados eran mantenidos a distancia de los otros, y nadie, en ningún momento, consideró sus historias como algo más que una tontería de esclavos. Babette sabía que había sucedido algo siniestro y temía un asesinato, jamás lo sobrenatural. Estaba en su estudio anotando el incendio en el diario de la plantación cuando la encontré. Era casi de madrugada. Solo tenía unos pocos minutos para convencerla de que me ayudara. Primero le hablé, negándome a que se diera vuelta, y ella me escuchó con calma. Le dije que debía tener una habitación para descansar. Nunca te he hecho daño.
Ahora te pido una llave y tu promesa de que nadie tratará de entrar en ese cuarto hasta la noche. Entonces te lo contaré todo. Yo ya estaba casi desesperado. El cielo estaba palideciendo. Lestat estaba en el huerto con los ataúdes. Pero, ¿por qué has venido a verme a mí esta noche? Me preguntó. ¿Y por qué no? Le dije. ¿Acaso no te ayudé en el momento crítico en que más necesitabas guía, cuando tú sola eras la fuerte entre aquellos que eran débiles y que dependían de ti? ¿No te di buenos consejos en 2 oportunidades? ¿Y no he cuidado de tu felicidad desde entonces? Podía ver la figura de Lestat en la ventana. Estaba presa del pánico. Dame esa llave, insistí. No permitas que nadie entre hasta la caída del sol. Te juro que jamás te haré daño. Y si no lo hago, si creo que tú eres un emisario del demonio, dijo ella entonces, y quiso volver la cara. Alcancé la vela y la apagué. Me vio de pie dando la espalda a la ventana gris. Si no lo haces y crees que soy un emisario del demonio, moriré, dije. Dame esa llave. Podría matarte ahora si quisiera. ¿No es así? Y me acerqué a ella y me mostré de cuerpo entero. Ella dio un respingo y un paso atrás y se agarró al brazo del sillón. Pero no lo haría. Prefiero morir a matarte. Y moriré si no me das esa llave, como te ruego. Lo logré. No sé lo que pensó. Pero me dio una de las grandes habitaciones alacena donde se añejaba el vino, y estoy seguro de que nos vio a mí y a Lestat llevando los ataúdes. No solo cerré la puerta con llave, sino que levanté una barricada. Lestat estaba levantado cuando me desperté al siguiente atardecer. Entonces, ella cumplió su palabra. Sí, solo que había hecho algo más. No solo había respetado nuestra puerta cerrada, sino que la había vuelta a cerrar desde afuera. ¿Y las historias de los esclavos? Ella las había oído. Así fue. No obstante, Lestat fue el primero en notar que estábamos encerrados. Se enfureció. Había pensado irse a Nueva Orleans lo antes posible. Ahora sospechaba de mí. Solo te necesitaba cuando mi padre vivía, dijo, y trató desesperadamente de encontrar una salida. El lugar era una mazmorra. Ahora no te voy a tolerar nada. Te lo advierto. Ni siquiera quería darme la espalda. Me quedé sentado tratando de oír las voces en la habitación de arriba, deseando que se callara, sin quererle confiar en ningún instante mis sentimientos por Babette o mis esperanzas. Asimismo, pensaba en otra cosa. Me preguntaste sobre sentimientos y frialdad. Uno de sus aspectos, distanciamiento y sentimiento, debería decir, es que puedes pensar 2 cosas al mismo tiempo. Puedes pensar que no estás seguro y que puedes morir, y puedes pensar en algo muy abstracto y remoto. Y eso fue exactamente lo que me sucedió. En ese momento yo pensaba en silencio y con profundidad en la amistad sublime que podríamos haber tenido con Lestat, que pocos impedimentos podría haber habido, y todo lo que podríamos haber compartido. Quizá la proximidad de Babette fue lo que me hizo pensar en eso, porque, ¿cómo podría realmente haber conocido a Babette salvo, por supuesto, de una sola manera definitiva? Tomarle la vida, unirme a ella en un abrazo mortal, cuando mi alma se uniría con su corazón y se nutriría de él? Pero mi alma quería conocer a Babette sin mi necesidad de matar, sin robarle todo aliento de vida, toda gota de sangre. Pero Lestat, ¿cómo podríamos habernos conocido de haber sido él un hombre de carácter? Un hombre aunque solo fuera de algunos pensamientos. Las palabras del anciano volvieron a mí. Lestat, un alumno brillante, un amante de los libros que habían sido quemados. Yo solo conocía al Lestat que despreciaba mi biblioteca, que la llamaba una pila de polvo, que ridiculizaba constantemente mis lecturas, mis meditaciones. Me di cuenta entonces de que la casa se aquietaba. De tanto en tanto sonaban unos pasos y crujían los tablones, por cuyas hendeduras se filtraba una claridad fantástica e irreal. Podía ver a Lestat tocando las paredes de ladrillo con su duro rostro de vampiro convertido en una máscara retorcida de frustración humana. Yo estaba seguro de que ahora debíamos separarnos. De que, si fuera necesario, yo debía poner un océano entre los dos. Y me di cuenta de que lo había tolerado todo ese tiempo debido a mis dudas. Me engañé pensando que me quedaba por el anciano y por mi hermana y su marido. Pero me quedé con Lestat porque temía no conocer secretos esenciales que, como vampiro, yo solo debía descubrir.
lo que es más importante, porque él era el único de mi especie que yo conocía. Jamás me había contado su conversión en vampiro o dónde podía encontrar a alguien de mi especie. Esto entonces me afligía mucho, del mismo modo que lo había hecho durante 4 años. Lo odiaba y quería abandonarlo. Sin embargo, ¿podía hacerlo? En el ínterin, mientras yo pensaba todo esto, Lestat continuó con sus diatribas. No me necesitaba, no iba a tolerar más nada, y mucho menos una amenaza de los Freniere. Teníamos que estar listos para cuando se abriera esa puerta. Recuerda, me dijo finalmente, velocidad y fortaleza, no nos pueden igualar en eso. Y el miedo. Recuerda siempre dar miedo. Ahora no seas un sentimental. Nos harás perder todo. ¿Quieres continuar a solas después de esto? Le pregunté. Quería que él dijese que sí. Yo no tenía la valentía. O al menos, no conocía mis sentimientos. Quiero ir a Nueva Orleans. Dijo. Simplemente te advertía que no te necesito más. Pero, para escapar de aquí, nos necesitamos. Ni siquiera sabes empezar a usar tus poderes. No tienes un sentido innato de lo que eres. Usa tus poderes persuasivos si viene esa mujer. Pero si viene acompañada de otros, entonces, prepárate a actuar como lo que eres. ¿Qué soy? Le pregunté, porque eso nunca me había parecido tan misericordioso como en ese momento. ¿Qué soy? Él se disgustó totalmente. Se llevó las manos a la cabeza. Prepárate, dijo, ahora, haciendo relucir sus magníficos dientes. A matar. De improviso, miró los tablones del techo. Se van a dormir. ¿Los oyes? En un silencio prolongado, Lestat seguía caminando y yo continuaba sentado allí meditando, devanándome los sesos acerca de lo que debía hacer o decirle a Babette. O, aún más profundamente, buscando la respuesta a una pregunta más difícil. ¿Qué sentía yo por Babette? Después de largo rato, una luz relumbró debajo de la puerta. Lestat estaba a punto de saltar encima de quien apareciera. Era Babette, que entró sola, con una lámpara. No vio a Lestat, que se quedó detrás de ella y mirándome fijamente. Jamás la había visto como entonces. Tenía el pelo arreglado para acostarse, y era una masa de ondas oscuras detrás de su camisón blanco. Y su cara estaba llena de tensión y terror. Esto le daba una apariencia febril, y sus grandes ojos castaños parecían aún más intensos. Como te he dicho, yo amaba su fortaleza y su honestidad, la grandeza de su alma. Y no sentía pasión por ella tal como podrías sentirla tú. Pero la encontré más atractiva que ninguna mujer que conociera en mi vida mortal. Incluso en el severo camisón, sus brazos y sus pechos eran redondos y suaves y más me pareció un alma fascinante vestida que una carne rica y misteriosa. Yo, que soy duro y preciso y concentrado en un solo propósito, me sentí atraído irresistiblemente por ella. Sabiendo que solo culminaría en la muerte, me alejé al instante, preguntándome si cuando miraba a mis ojos, ella los encontraba muertos y examines. Tú eres quien se acercó anteriormente a mí, dijo ella como si no hubiera estado segura. Y eres el amo de Pointe du Lac. Lo eres. Yo sabía, cuando ella habló, que debía haber oído las historias más generosas sobre la noche anterior y que no me sería posible convencerla de ninguna mentira. Había utilizado mi aparición sobrenatural en 2 ocasiones para presentarme a ella. Ahora no podía ocultar ese hecho ni restarle importancia. No quiero hacerte daño, le dije. Únicamente necesito un carruaje y unos caballos. Anoche dejé los caballos pastando. Ella no parecía escuchar mis palabras. Se acercó más, decidida a verme en el círculo de su luz. Y entonces vi a Lestat detrás de ella. Sus sombras se fundían en una sola sobre la pared de ladrillos. Estaba ansioso y era peligroso. ¿Me proporcionarás el carruaje? Insistí. Ahora me miraba con la lámpara en alto, y, cuando quise desviar la mirada, vi que su rostro cambiaba. Quedó inmóvil, en blanco, como si estuviera perdiendo la conciencia. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Se me ocurrió que de alguna manera le había producido un trance sin el menor esfuerzo de mi parte. ¿Quién eres? Susurró. Vienes del infierno. Venías de parte del demonio cuando llegaste ante mí. El demonio, le contesté.
Esto me afligió más de lo que imaginé que podía hacerlo. Si se lo creía, entonces creería que mis consejos habían sido malos, pondría todo en duda otra vez. Su vida era rica y buena, y yo sabía que ella no debía hacer eso. Como toda la gente fuerte, ella sufría, en cierta medida, de soledad, era una marginada, una secreta infiel de alguna índole. Y el equilibrio en que vivía podía trastocarse si ponía en duda su propia bondad. Me miró con un horror manifiesto. Fue como si, horrorizada, se hubiera olvidado de su propia vulnerabilidad. Y ahora Lestat, que era atraído a la debilidad como un muerto de sed al agua, la cogió de la muñeca, y ella gritó y dejó escapar la lámpara. Las llamas se esparcieron sobre el petróleo derramado, y Lestat la empujó hacia la puerta abierta. «Consigue el carruaje», le dijo. «Lo consigues ahora mismo, y los caballos también. Estás en peligro mortal, no hables de demonios». Apagué las llamas con los pies y seguí a Lestat gritándole que la dejara. Él la tenía por las muñecas y ella estaba furiosa. «Despertarás a toda la casa si no te callas», me dijo él. «Y yo la mataré. Consigue el carruaje. Llévanos, habla con el chico del establo», le dijo, sacándola por la fuerza al aire libre. Nos movimos lentamente por el patio a oscuras. Mi disgusto era casi insoportable. Lestat iba adelante, entre los dos, Babette, que avanzaba de espaldas, con sus ojos escrutando la oscuridad para vernos. «No os conseguiré nada», dijo ella. Yo cogí a Lestat del brazo y le dije que me dejara hacer las cosas a mí. «Ella revelará nuestra identidad a todo el mundo a menos que me dejes hablar con ella», le susurré. «Entonces, domínate», dijo disgustado. «Sé fuerte y no te enternezcas. Sigue adelante mientras hablo con ella. Vete a los establos y consigue el carruaje y los caballos. Pero no mates a nadie». Yo no sabía si me obedecería o no, pero se alejó rápidamente cuando me acerqué a Babette. Su rostro expresaba una mezcla de furia y resolución. Ella dijo: «Aléjate de mí, Satán». Y entonces me quedé allí ante ella, mudo, mirándola nada más y manteniéndole la mirada tal como ella hacía con la mía. Su odio hacia mí me quemaba como el fuego. «¿Por qué me dices eso?», le pregunté. «¿Fueron malos los consejos que te di? ¿Te hice algún daño? Vine a ayudarte, a darte fuerzas. Solo pensé en ti cuando no tenía la menor necesidad de hacerlo». Ella sacudió la cabeza. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué me hablas así?», preguntó ella. «Sé lo que hiciste en Pointe du Lac. Allí has vivido como un demonio. Los esclavos están llenos de historias. Durante todo el día, los hombres han estado en el camino del río de Pointe du Lac. Mi marido estuvo allí. Él vio la casa en ruinas, los cuerpos de los esclavos diseminados por los huertos, por los campos. ¿Qué eres tú? ¿Por qué me hablas bondadosamente? ¿Qué pretendes de mí?». Ella se aferró a los pilares del porche y se balanceó para adelante y para atrás en la escalera. Algo se movió arriba en la ventana iluminada. «Ahora no te puedo dar las respuestas», le dije. «Créeme cuando te digo que vine a ti con la única intención de hacer el bien. Y que anoche no te habría traído preocupaciones ni problemas de haber podido evitarlo». El vampiro se detuvo. El muchacho quedó con el cuerpo hacia adelante y los ojos muy abiertos. El vampiro estaba helado, con la mirada en blanco, hundido en sus propios pensamientos, en sus recuerdos. Y, súbitamente, el joven bajó la mirada, como si fuera el acto respetuoso que le correspondía hacer. Volvió a mirar al vampiro y luego desvió sus ojos, con el rostro tan compungido como el del vampiro, y entonces empezó a decir algo, pero se detuvo. El vampiro lo miró y estudió, de modo que el chico se ruborizó y volvió a desviar la mirada ansiosamente. Pero levantó sus ojos y miró entonces los del vampiro. Tragó saliva, pero le mantuvo la mirada. «¿Es esto lo que quieres?», susurró el vampiro. «¿Es esto lo que quieres oír?». Sin hacer ruido, apartó su silla y caminó hasta la ventana. El muchacho se quedó como de piedra, mirando sus anchos hombros y la larga capa. «No me contestas. No te estoy dando lo que quieres, ¿verdad? Querías una entrevista. Algo para la radio. Eso no tiene importancia. Tiraré las cintas si usted así lo quiere».
El muchacho se puso en pie. No puedo decir que comprendo todo lo que usted me dice. Sabría que estoy mintiendo si lo dijera. Por tanto, ¿cómo le puedo pedir que continúe, salvo para decir que lo que comprendo es diferente de todo lo que haya comprendido antes? Dio un paso en dirección al vampiro. Este parecía estar mirando la calle Divisadero. Entonces giró la cabeza lentamente y miró al joven y sonrió. Su rostro estaba sereno y casi afectuoso. Y el entrevistador, de improviso, se sintió incómodo. Se metió las manos en los bolsillos y volvió a la mesa. Luego miró vacilante al vampiro y dijo: ¿Podría continuar, por favor? El vampiro dio media vuelta con los brazos cruzados y se apoyó en la ventana. ¿Por qué?, preguntó. El muchacho no supo qué contestar. Porque quiero escucharle. Se encogió de hombros. Porque quiero saber lo que sucedió. Muy bien, dijo el vampiro con la misma sonrisa bailoteándole en los labios. Regresó a su silla y se sentó frente al muchacho, cambió un poco la posición del magnetófono y dijo: un aparato maravilloso, realmente, pues permite que continúe. Debes comprender que lo que entonces sentía por Babette era un deseo de comunicación más fuerte que cualquier otro deseo que sentía, salvo por el deseo físico de sangre. Era tan intenso que me podía hacer sentir la profundidad de mi capacidad de soledad. Cuando antes había hablado con ella, había habido una comunicación breve pero directa que era tan simple y satisfactoria como la de dar la mano a una persona, estrechársela, dejándola ir suavemente. Todo eso en un momento de gran necesidad o aflicción. Pero ahora estábamos confundidos. Para Babette, yo era un monstruo y eso me parecía espantoso, y hubiera hecho cualquier cosa para que cambiara de parecer. Le dije que los consejos que le había dado eran correctos, que ningún instrumento del demonio podía hacer algo correcto aunque quisiera. Lo sé, me dijo. Pero con eso ella quería decir que no podía confiar más en mí que en el mismo demonio. Me acerqué, pero ella retrocedió. Levanté la mano y ella se encogió, aferrándose a la barandilla. Pues bien, entonces, dije, sintiendo una profunda exasperación. ¿Por qué me protegiste anoche? ¿Por qué has venido a verme a solas? Lo que vi en su rostro era astucia. Tenía una razón, pero no me la revelaría de ningún modo. Le era imposible hablarme libre y abiertamente, brindarme la comunicación que yo deseaba. Me sentí afligido al mirarla. Ya era tarde y yo podía ver y oír que Lestat había entrado en el sótano y retirado nuestros ataúdes. Y yo necesitaba irme. Aparte de sentir otras necesidades. La necesidad de matar y de beber. Pero no era eso lo que me afligía. Era algo más, algo mucho peor. Era como si esa noche fuera la única de miles de noches, un mundo sin fin, una noche encorvándose sobre otra noche hasta hacer un gran arco del que no podía ver el final, una noche en la que yo andaba bajo el frío y las estrellas insensibles. Pienso que desvié la mirada y me puse una mano sobre los ojos. De improviso me sentí débil y oprimido. Pienso que hacía algún sonido en contra de mi voluntad. Y entonces, en ese paisaje vasto y desolado de la noche, donde yo estaba a solas y Babette solo era una ilusión, vi súbitamente una posibilidad que jamás había considerado, una posibilidad de la cual había huido, absorto como estaba con el mundo, con todos mis sentidos de vampiro, enamorado del color, la forma, el sonido, el canto y la suavidad y las variaciones infinitas. Babette se movía, pero no le presté atención. Sacaba algo del bolsillo, y era su gran llavero. Subía los escalones. Déjala ir, pensé. Criatura del demonio, susurró. Aléjate de mí, Satán, repitió. La miré. Estaba inmovilizada en los escalones, mirándome con sus grandes ojos suspicaces. Había alcanzado la lámpara que colgaba de la pared y la tenía en sus manos, mirándome, cogiéndola como a una cartera valiosa. ¿Piensas que vengo de parte del demonio?, le pregunté. Ella movió rápidamente los dedos de la mano izquierda alrededor de la manija de la lámpara y con la mano derecha hizo la señal de la cruz, y pronunció las palabras latinas apenas audibles para mí. Su rostro emblanqueció y se arquearon sus cejas cuando no se produjo el menor cambio debido a eso. ¿Esperabas que me deshiciera en una nube de humo?, le pregunté, acercándome.
porque ahora la veía objetivamente debido a mis pensamientos. ¿Y a dónde me iría? Le pregunté. ¿Al infierno de donde vine? ¿Con el demonio a quien represento? Me quedé al pie de la escalinata. Suponte que te diga que no sabes nada del demonio. Suponte que ni siquiera sabes si existe. En el paisaje de mis pensamientos, yo había visto al demonio y ahora yo pensaba en el demonio. Desvié la mirada. Ella no me escuchaba tal como tú ahora me escuchas. Ella no escuchaba. Miré las estrellas. Lestat estaba listo. Yo lo sabía. Era como si hiciera años que estaba listo con el carruaje. Tuve la súbita sensación de que mi hermano estaba allí y hacía años que estaba y que me hablaba en voz baja, pero excitada. Y lo que me decía era desesperadamente importante, pero se alejaba de mí con la misma rapidez con que lo decía, como el ruido de las ratas en los tablones de una casa inmensa. Hubo un sonido crujiente y un estallido de luz. No sé si vengo o no del infierno. No sé quién soy. Le grité a Babette, y mi voz ensordeció mis propios oídos. Voy a vivir hasta el fin de los tiempos y ni siquiera sé quién soy. Pero la luz relumbró delante de mí. Era la lámpara que ella había encendido con una cerilla y que ahora alzaba de modo que no le podía ver la cara. Por un instante, solo pude ver la luz y luego el gran peso de la lámpara me golpeó en el pecho con mucha fuerza, y el vidrio se hizo añicos en los ladrillos, y las llamas rugieron en mi cara, en mis piernas. Lestat gritaba en la oscuridad. «Apágalas, apágalas, idiota, te consumirán». Y sentí que algo me arropaba violentamente en mi ceguera. Era la chaqueta de Lestat. Me había caído indefenso contra el pilar, tan indefenso del fuego y del golpe recibido como del conocimiento de que Babette quería destruirme y del conocimiento de que yo no sabía en absoluto quién era. Todo esto sucedió en cuestión de segundos. El fuego se apagó y yo quedé de rodillas en la oscuridad con mis manos en los ladrillos. En las escaleras, Lestat tenía nuevamente a Babette, y salí disparado en su dirección cogiéndolo del cuello y empujándolo hacia atrás. Se volvió hacia mí, enfurecido, y me pateó, pero me agarré a él y lo empujé hasta el pie de la escalinata. Babette estaba petrificada. Vi su silueta oscura contra el cielo y el brillo de sus ojos. «Vámonos. Entonces», gritó Lestat, poniéndose de pie. Babette se llevó la mano a la garganta. Mis ojos afectados se esforzaron por verla. Sangraba en el cuello. «Recuerda», le dije. «Podría haberte matado. O permitido que él lo hiciera. No lo hice. Me llamaste demonio. Estás equivocada». «Entonces, usted detuvo a Lestat justo a tiempo», dijo el joven. «Así es. Lestat podía matar y beber en un instante. Pero yo había salvado la vida física de Babette. Yo no me iba a enterar de eso sino hasta más tarde. En 1 hora y media, estaba contando ahora el vampiro. Lestat y yo estábamos en Nueva Orleans, con nuestros caballos casi muertos de cansancio y el carruaje estacionado en una callejuela a una manzana del nuevo Hotel Español. Lestat tenía a un anciano aferrado del brazo y le puso $50 en la mano. «Consíguenos una suite», le ordenó, «y pide champán. Di que es para 2 caballeros y paga por adelantado. Y cuando regreses te daré otros $50. Te advierto que te estaré vigilando». Sus ojos relampagueantes tenían petrificado al hombre. Yo sabía que lo mataría tan pronto como regresara con las llaves del hotel. Y lo hizo. Me senté en el carruaje observando cómo el hombre se iba debilitando y finalmente moría. Su cuerpo se derrumbó como una bolsa de patatas cuando Lestat lo soltó. «Adiós, dulce príncipe», dijo Lestat. «Y aquí están tus $50». Y le puso el dinero en el bolsillo como si fuera una broma. Entonces nos metimos por las puertas traseras del hotel y subimos a la sala lujosa de nuestra suite. El champán relucía en un cubo helado. Había 2 copas en la bandeja de plata. Yo sabía que Lestat llenaría una copa y se quedaría mirando el pálido color amarillo. Y yo, un hombre en trance, me senté mirándolo como si nada que él pudiera hacer tuviera la menor importancia. «Tengo que abandonarlo o morir», pensé. Sería muy dulce morir. Sí, morir. Antes había querido morir. Ahora deseaba morir. Lo vi con una gran claridad, con una calma mortal. «Estás volviéndote un morboso».
dijo súbitamente Lestat. Es casi el alba. Abrió las cortinas y pude ver los tejados contra el oscuro cielo azul, y encima, la gran constelación de Orión. Vete a matar, dijo Lestat, y abrió la ventana. Se montó sobre el marco y oí que sus pies se posaban suavemente en el techo al lado del hotel. Iba a buscar los ataúdes o, al menos, uno de ellos. Se me despertó la sed como una fiebre y lo seguí. Mi deseo de morir era constante, como un pensamiento puro en la mente, desprovisto de emoción. No obstante, necesitaba alimentarme. Te he señalado que entonces no mataba gente. Caminé por el tejado en busca de ratas. Pero, ¿por qué dijo usted que Lestat no debería haberlo iniciado con seres humanos? ¿Quiere decir que fue una opción estética, no moral? De habérmelo preguntado entonces, te hubiera dicho que era estética, que quería comprender la muerte por etapas. Que la muerte de un animal me brindaba tanto placer y experiencia que solo había empezado a comprenderla, y que deseaba guardar la experiencia de una muerte humana para mi comprensión madura. Pero era moral. Porque en realidad todas las decisiones estéticas son morales. No comprendo, dijo el muchacho. Yo pensaba que las decisiones estéticas podían ser absolutamente inmorales. ¿Y el dicho común sobre un artista que abandona mujer e hijos para poder pintar? ¿O Nerón tocando el arpa mientras ardía Roma? Ambas fueron decisiones morales. Ambas sirvieron a un bien superior en la mente del artista. El conflicto estalla entre la moral del artista y la moral de la sociedad, no entre la estética y la moral. Pero a menudo esto no es comprendido, y entonces aparece la pérdida, la tragedia. Un artista que roba pinturas de una tienda, por ejemplo, se imagina haber tomado una decisión inevitable pero inmortal y luego se ve a sí mismo como caído en desgracia. La consecuencia es la desesperación y una miserable irresponsabilidad, como si la moralidad fuera un gran mundo de cristal que puede ser absolutamente destrozado por un acto. Pero esta no era mi preocupación máxima en ese entonces. Yo creía que mataba animales nada más que por razones estéticas y enfrentaba el gran interrogante moral de sí. Por mi propia naturaleza, yo estaba condenado. Porque, ves, aunque Lestat jamás me había dicho nada de los demonios o del infierno, yo creía que estaba condenado cuando me fui con él, del mismo modo que Judas debe haberlo creído cuando se puso el nudo alrededor del cuello. ¿Comprendes? El chico no dijo nada. Quiso hablar pero no lo hizo. Por un instante, sus mejillas se llenaron de rubor. ¿Y lo estaba? Murmuró. El vampiro se quedó sentado, sonriente, con una pequeña sonrisa que bailoteó en sus labios como la luz. Ahora el chico lo miraba como si lo viese por primera vez. Quizás, dijo el vampiro echándose para atrás y cruzando las piernas, debiéramos tratar cada cosa por turno. Tal vez debiera continuar con mi historia. Sí, por favor, dijo el entrevistador. Esa noche, yo estaba agitado, como te dije. Había intuido el interrogante como vampiro y ahora me abrumaba completamente. En ese estado, no tenía ganas de vivir. Pues eso me produjo, como sucede con los humanos, grandes ganas de satisfacer los deseos físicos. Ya te he dicho lo que matar significa para los vampiros. Te puedes imaginar, por lo que te he dicho, la diferencia entre una rata y un ser humano. Bajé por una calle después de que Lestat y yo caminásemos manzanas enteras. Entonces las calles estaban enlodadas, y toda la ciudad, muy oscura, en comparación con las ciudades actuales. Las luces eran como faros en un mar negro. Incluso con la lenta aparición de la mañana, solo los tejados y los altos pórticos de las casas salían de la oscuridad, y para un hombre mortal, las calles eran como negros abismos. ¿Estoy condenado? ¿Provengo del infierno? Mi naturaleza es satánica. Me lo preguntaba una y otra vez. ¿Y si lo era? ¿Por qué entonces me rebelaba contra ella, y me disgustaba cuando Lestat mataba? Y todo el tiempo, cuando el deseo de morir me hacía ignorar la sed, ésta se volvía más fuerte. Mis venas eran verdaderas redes de dolor en mi carne. Me temblaban las sienes, y al final, no lo pude soportar más. Hecho trizas por el deseo de no participar, de morirme de hambre, de deshacerme en pensamientos. Por un lado, y las ganas de matar, por otro, me encontré en una calle vacía y desolada y oí el llanto de una niña.
Ella estaba dentro de una casa. Me acerqué a las paredes tratando, con mi habitual objetividad, de comprender solo la naturaleza de su llanto. Estaba afligida y doliente y absolutamente sola. Hacía tanto tiempo que lloraba que pronto dejaría de hacerlo de puro agotamiento. Pasé la mano por la ventanilla de la puerta y abrí el picaporte. Allí estaba sentada en la cama, en la oscura habitación, al lado de una mujer muerta, una mujer que hacía días que estaba muerta. El cuarto estaba lleno de maletas y de baúles, como si un montón de gente se hubiese aprestado a viajar. Pero la mujer estaba medio vestida, con el cuerpo ya en descomposición, y no había nadie más que la niña. Pasaron unos instantes antes de que me viera, pero cuando lo hizo empezó a decirme que debía hacer algo por ayudar a su madre. Solo tenía unos 5 años como máximo y su cara estaba manchada por las lágrimas y la suciedad. Era muy delgada. Me rogó que la ayudase. Tenían que tomar un barco, dijo, antes de que llegara la plaga. Su padre las esperaba. Empezó a sacudir a su madre y a llorar del modo más patético y desesperado. Y luego me volvió a mirar y se puso a llorar a lagrimones. Ahora debes comprender que yo estaba ardiendo de la necesidad física de beber. No podría haber pasado un día más sin alimento. Pero había alternativas. Las ratas abundaban en las calles y en algún sitio muy cercano aullaba un perro indefenso. Podría haberme ido de esa habitación y me podría haber alimentado y regresado luego. Pero el interrogante me atenazaba. ¿Estoy condenado? Si es así, ¿por qué? ¿Sentir lástima por ella, por su rostro débil? ¿Por qué deseo tocar sus brazos delgados y pequeños, tenerla en mis rodillas con la cabeza contra mi pecho, mientras le acaricio sus sedosos cabellos? ¿Por qué hago esto? Si estoy maldito, debo matarla. Solo tendría que desear transformarla en comida para una existencia maldita, porque, al estar condenado, debo odiarla.